En cuanto al tratamiento, necesitamos siempre personal de enfermería entrenado en técnicas de monitoreo y administración de insulina, guías estrictas para el manejo de cetoacidosis diabética, acceso al laboratorio con la frecuencia requerida, esto es súper importante para poder tomar las decisiones con tiempo, y acceso a un especialista con experiencia en cetoacidosis. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? Entonces, el primero es mejorar el volumen circulatorio y la perfusión periférica, corregir la cetosis y acidosis, disminuir la glucosa y la osmolaridad plasmática, eso recordar que hay que hacerlo lentamente para evitar los cambios de osmolaridad brusca que llevan al edema cerebral, corregir las alteraciones electrolíticas e identificar y tratar factores desencadenantes. Esta es la grilla que podemos tener de soporte y que nos va a ir guiando. Entonces, tener en cuenta que el tratamiento del paciente con cetoacidosis diabética es un todo, no es solamente insulina o no es solamente glucosa, sino es todo esto. Tenemos que tener en cuenta la expansión, los líquidos a administrar luego, ya que es un paciente que siempre va a estar deshidratado, el sustrato que le vamos a aportar al paciente, que es el flujo que va a tener, los electrolitos y la insulina. Entonces, con respecto a la expansión, todo este tratamiento que yo les voy a contar acá está adaptado a las guías, a las nuevas guías 2018 del ISPAT. Entonces vamos a hacer corrección del trastorno hemodinámico. Si el paciente está en shock, las guías recomiendan que se puede infundir hasta fisiológico 20 mililitros por kilo, siempre a pasar en 1 hora, y repetirlo si la circulación no se restablece. Si el compromiso es leve a moderado y el paciente no está en shock, siempre expandir a 10 mililitros kilo en 1 hora. Siempre cuando tengo al paciente y hago el diagnóstico, debe salir un primer laboratorio antes de la expansión. Mientras tanto voy esperando el resultado hasta que llegue la hora post-expansión. Al finalizar la expansión, entonces voy a tener el laboratorio que le pedí previo al paciente, lo voy a tener que controlar de nuevo y vamos a ver la glucemia y la cetonuria. Tengo que repetir una nueva extracción de sangre para ver un nuevo estado ácido-base, ¿sí? Y el medio interno. Es fundamental el control horario al lado de la cama del paciente. Entonces, eso fue la parte de la expansión. Ahora vamos a ver los líquidos que el paciente va a recibir post-expansión. Entonces, acá tenemos que calcular las necesidades basales y el déficit previo, como lo hacemos siempre en todo paciente deshidratado, ¿sí? Una vez que calculamos eso, tenemos que rechequear que el volumen de líquido total calculado no exceda los 3.500 mililitros por metro cuadrado. Y esto es fundamental para evitar el edema cerebral del paciente, no excederse con los líquidos. Si la acidosis es moderada a leve y el paciente tolera bien la vía oral, se puede realizar reposición oral de los líquidos o en forma mixta. Y lo ideal acá es usar las sales de rehidratación. Tratamiento, seguimos. La glucosa. Bien, entonces tenemos que vamos a tener que elegir el dextrosado. Si la glucemia es mayor a 2,50, elegimos un dextrosado al 2,5. Si la glucemia es menor a 2,50, elegimos un dextrosado al 5%. ¿Sí? Una vez que elijo el dextrosado, ahí recién calculo el flujo con la cantidad de líquidos a indicar. Entonces sé qué flujo de inicio tengo. La glucosa, recuerden, es el sustrato necesario junto con la insulina para evitar la lipólisis y frenar la cetogénesis. Se administra desde el inicio, ya que la insulina disminuye rápidamente la producción hepática y se estimula la glucogenogénesis, favoreciendo la utilización de glucosa. Entonces la glucosa ingresa a la célula rápidamente y si no tengo sustrato, esto me va a generar una hipoglucemia que no me permite seguir aplicando insulina, y todo esto frena la corrección de la acidosis metabólica. Se debe realizar una disminución lenta de la glucemia para evitar cambios bruscos en la osmolaridad que me llevarían al edema cerebral.
El ritmo de descenso es 10% por hora, entonces no puedo pretender que un paciente que llega en 500 a la hora esté en 200. Tratamiento de la glucosa. Objetivo: mantener glucemias entre 200 y 250 hasta negativizar cetonas. Con respecto al sodio, se recomienda que durante las primeras 4 a 6 horas de tratamiento iniciar con un aporte de 100 a 150 miliequivalentes por litro y luego bajar hasta 75 o 80 según la evolución en el laboratorio. Recordar que el sodio es tan importante como la glucosa para mantener la osmolaridad. Entonces, el sodio plasmático debe aumentar 1.6 miliequivalentes por litro cada 100 miligramos que baje la glucemia. Si esto no es así, debe aumentar el aporte de sodio en el plan. Potasio. Siempre el paciente, aunque no exprese hipopotasemia en sangre, yo tengo que asumir que el paciente tiene un potasio corporal total disminuido por todas las cosas que vemos acá. Si el potasio sérico es mayor a 5, debo indicar potasio en el plan a 20 miliequivalentes por litro, salvo que el paciente esté en insuficiencia renal. Si el potasio sérico es menor a 5, debo indicar aporte de potasio a 40 miliequivalentes por litro. Si el potasio sérico es menor a 2,5, debe ser corregido antes de empezar la aplicación de insulina. Esto es según las nuevas guías del ISPAR. Insulina. El tratamiento con insulina se inicia 1 hora después de iniciada la expansión. Se puede empezar con corriente o análogo rápido. Lo mejor es el análogo rápido. Métodos de administración. Puede ser por vía intramuscular o subcutánea horaria. Dosis inicial a 0,1 unidad por kilo. Lo ideal es que la primera sea intramuscular. En menores de 5 años se recomienda usar una dosis a 0,05 unidades por kilo porque son muy sensibles a la insulina. Y después tenemos los otros electrolitos que por ahí no son tan importantes, como por ejemplo el fósforo, pero también están muy disminuidos. Recuerden que se excretan todos con los cetoácidos. La despresión intracelular de fosfato ocurre y se pierde como resultado de la diuresis osmótica. Y recuerden que el fósforo necesitamos para que cuando entra la glucosa en la célula, esta no vuelva a salir. Entonces, inmediatamente cuando tenemos utilización de glucosa celular, necesitamos del fósforo para que ésta se pueda utilizar, ¿sí? Entonces, se recomienda que a partir de la 6ª hora de tratamiento se agregue el fósforo como fosfato de potasio en el plan. Magnesio se corrige con valores menos de 1,2 y recuerden que siempre debo corregir primero el magnesio para que se pueda acomodar los valores de potasio. Tratamiento de bicarbonato. La acidosis metabólica se refiere con la corrección del shock, la hidratación y la administración de insulina. Que todo esto frena la producción de cuerpos cetónicos, llevando a la metabolización del exceso de estos. Y esto genera una regeneración de bicarbonato y la espontánea corrección de la acidemia. Entonces, no se recomienda la aplicación de bicarbonato por más de que el paciente presente una acidosis severa, salvo que el pH esté en menos de 6,9, sí, que sería como la única indicación según las guías del ISPAR. La corrección es como lo hacemos siempre. Para finalizar, recordemos el control horario de glucemia y glucosuria con cetonas o con cetonemia. El régimen horario se mantiene hasta la normalización de los gases. Los tiempos de administración deben cumplirse estrictamente. Control de signos vitales horarios hasta la recuperación. Y el laboratorio al inicio cada 2 horas, que luego, según mejoría, pueden realizarse cada 4 a 6 horas hasta la resolución. Este sería el esquema de insulina cuando el paciente pase a controles cada 4 horas. La complicación de tratamiento más grave es el edema cerebral y tiene una muy alta mortalidad. No hay datos que permitan predecir su desarrollo. Sin embargo, se sabe que está asociado con los tratamientos en los que se produjo corrección muy brusca de los desequilibrios osmóticos con caída rápida de la osmolaridad sanguínea.
Muchas gracias.